Estamos comentando esto que de lo que se ha dado cuenta Manuel, porque hay que escuchar varias veces, ¿no es cierto?, a veces los mensajes, pero habla de extorsión, Martín Vizcarra, habla de ¿no? extorsión. Habla en bambas de eso. Acabo de escucharlo ahora mismo. En la línea de mi gobierno, diálogo, pero también vamos a ser fuertes contra los delincuentes y la extorsión, dice. Ya, pero yo creo que entonces la idea nace del gobierno. Pero eso ya se extorsión. cayó, o sea, eso ya se cayó. O sea, tú no puedes decir, son unos extorsionadores, pero tienen derecho a reclamar un pago. Y me siento con ellos. Y me siento con ellos a hablar, entonces aguanto un ratito. Entonces no es extorsión, pues, es una discusión de cuánto te tienen que pagar. Entonces la mina quiere pagar lo menos posible, y para pagar lo menos posible, métame presos a los abogados. Que son unas utas, unas pesadillas estos abogados, ¿no? Pero ayer ha propuesto Salvador del Solar un tema, intentando dar alternativas. El tema de canon minero para las comunidades. Vamos a hacer un proyecto de ley, a mandarlo al Ejecutivo, perdón, al Legislativo. ¿Es posible cambiar la ley del canon, así como señala, y que ésta llegue directamente a las comunidades? ¿Quién los administraría? ¿Cómo los manejaría? Eso vamos a conversar con Javier Zúñiga, que es economista y que ya está con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, ¿qué le parece esta propuesta? Ley de canon y aparentemente beneficio del canon directamente a las comunidades, como Fuerabamba o las 50 y pico que ayer han estado reunidas con él. El dispositivo ya está, el dispositivo lo que permite es la distribución de los recursos económicos, lógicamente de los asentamientos mineros, fundamentalmente para las comunidades. Lógicamente es un decir, vamos a cambiar la redistribución del canon, pero el recurso o la ley ya está. Cambiar una ley no es un tema fácil cuando ellos no tienen, lógicamente, el legislativo. Y esto es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Decir que voy a cambiar la ley es pensar en que voy a cambiar la redistribución para el 2021. Antes, no creo. Así. Pero igual, al 2021, ¿cómo lo haría? Porque ahora mismo el tema del canon, que sale regalías, que lo pagan las empresas, ya sean las mineras, las que explotan recursos naturales, que llega al Ministerio de Economía y Finanzas y que luego se distribuyen a través de gobiernos regionales, gobiernos locales, provinciales y distritales, en algunos casos incluso universidades o centros de investigación. ¿Cómo se haría para que esto llegue directamente a la comunidad? No me explico. Las comunidades tienen gente que eligen en asambleas, él es el presidente de la comunidad, el otro es el secretario. ¿Llegaría el dinero a este presidente de comunidad, digamos a Gregorio Rojas, por ejemplo, qué sé yo, 1 millón, 2 millones? Él tendría que hacer la posta, él tendría que hacer el colegio, él tendría que hacer la carreterita o la vía de acceso. ¿Cómo se haría? Pues no lo entendí bien porque me parece que es lo que quiere Salvador del Solar. Recursos directamente a las comunidades, pero no sé si eso sea viable, posible. Lo que pasa es que el recurso va directamente a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a las universidades, tal como bien dices. Que vayan a las comunidades me parecería un poco extraño porque estás llevando el recurso directamente no a un grupo de personas vinculadas al asentamiento minero, cuando lo lógico es que vayan los gobiernos locales o regionales a su gobierno local una mayor distribución para que de esa manera pudieran no tener una mayor cantidad de recursos. Pero repito, eso lo hay en este momento. Pero el problema es que yo tengo la impresión de que no tienen idea qué hacerse con el problema. Porque nosotros hemos pasado de lo que era el régimen velasquista, en que el Estado peruano, como titular del subsuelo, explotaba los recursos del subsuelo, ¿no es cierto?, a través de empresas públicas. Y eso se cambió por la entrega que ha sido una feria de las concesiones, y sobre todo durante el segundo gobierno de Alan García, que simplemente el país entero está concesionado, ¿no es cierto? O sea, el subsuelo en este momento está en manos de gente que vive en cualquier parte menos ahí. Entonces, el conflicto se genera cuando la comunidad que está encima, ¿no es cierto?, se va a ver directamente afectada desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista, y no es una beneficiaria de la explotación del recurso. Entonces la discusión es mucho más compleja. Es decir, si tú debes o no debes hacer partícipes de la propiedad del suelo, del subsuelo, perdón, a los que viven ahí, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo haces más eficiente el gasto de lo que tú estás cobrando? Pero además hay una discusión mayor, que es el problema de los porcentajes. O sea, ¿por qué el negocio tiene que seguir siendo un negocio que se articuló en función de que éramos un país de apestados? Porque toda la legislación que se armó para atraer la inversión minera se basó en que el Perú era un país agobiado por el terrorismo, con una crisis económica galopante, que no pagaba sus deudas,
que estaba descalificado internacionalmente, entonces había que prácticamente bajarnos los pantalones para que vengan a invertir. Eso ya no es el Perú. Eso ya no es el Perú, y eso podía ser hace 25 años. Pues, ¿por qué mantener la misma regla de juego? Y Víctor Andrés, para terminar, García Belaúnde ha dicho que en la época del guano era 70 para el Estado, 30 para las concesionarias. Ahora es al revés. Más lo que recordaba Manuel ayer, los beneficios tributarios, las devoluciones, o sea. Yo estoy totalmente de acuerdo de abrir las puertas a la inversión extranjera, pero también estoy totalmente de acuerdo de que aquella comunidad cercana y que se siente afectada por el desarrollo de cualquier tipo de inversión tiene que recibir una recuperación en cualquier tipo de clase, no llámese gobiernos locales, gobiernos regionales, etcétera, pero tiene que necesariamente recibir, ¿no?, un rendimiento económico y social. Vayámonos a nuestro propio caso en la ciudad de Lima. Si es que nos ponen determinado negocio debajo de nuestro departamento, de nuestro edificio, tiene que ser algo que favorezca al propio edificio, no que desfavorezca. Inmediatamente vamos a salir a pelear. No, es exactamente lo mismo. Es la explotación, ¿no?, de un recurso económico que debe de ser explotado, ¿no?, en el país, porque hay buena cantidad de recursos económicos. Escuchando el sabor solar, la verdad es que uno lo que dice es que ha vendido humo. No veo la forma de entregar, de hacer transferencia de dinero directa a las comunidades. Eso es vender humo. Porque no tienes una estrategia. Es cierto que hasta ahora la distribución del canon que se ha hecho en los entes de Estado, los gobiernos subnacionales, no han focalizado de la mejor manera la inversión. Entonces proponga como ejecutivo fiscalización, coordinación, focalización, inversión con nombre y apellido propio a través de su sistema de focalización. Eso sí se puede hacer. Pero lo que no puedes hacer es directamente decir a la gente, te voy a dar a ti, fuera bamba, directamente tu billete. ¿Cómo? No, porque además lo está diciendo de una manera que uno puede interpretar que es excluyente. O sea, le voy a quitar el dinero a los municipios y gobiernos regionales, se lo va a dar a las comunidades. No, señor. Lo que tendría que darle es alguna forma de participación en la propiedad y en las utilidades a las comunidades para que sean socias del negocio que está ocurriendo sobre los terrenos que ellos habitan por siglos, ¿no es cierto? Y además pagar el canon, y además pagar regalías. O sea, claro, son dos aspectos totalmente diferentes. El tema del canon tiene una distribución, ¿no? Es cierto que en algún momento la municipalidad de San Isidro y Miraflores recibía un canon, ¿no?, de desarrollo de proyectos mineros que no debería recibirlo. Todo eso se ha acabado porque ya no existe. Hoy día hay una distribución diferente, pero pensar que desde el canon puedas darle directamente a la comunidad, la verdad, no lo entiendo. Sí, no, yo sí estoy en el camino de lo que tú expresas, de que lógicamente alguien que va a explotar un desarrollo de inversión puede hacer participar a la comunidad eternamente, dándole trabajo. Pero además, ¿sabes lo que pasa, Javier? Y yo he estado preguntando, le he preguntado como a 10 personas, ¿cómo es el sistema de otorgamiento de concesiones mineras en el Perú? Y nadie me ha podido dar una respuesta coherente. ¿Por qué los concesionarios tienen las concesiones que tienen? ¿Cómo las obtuvieron? ¿Quién se las dio? O sea, ¿cómo alguien que vive en San Isidro de pronto es titular de la riqueza que hay en el subsuelo, que supuestamente es de todos los peruanos, que queda en Huancavelica? O sea, explícame, ¿cómo ocurrió eso? ¿En qué momento? ¿Con se qué supone criterio? que en algún momento el Ministerio de Energía y Minas las licitó, ¿no? Se supone. Bueno, que tenía que haber sido procesos transparentes. Hay otro tema, Javier, sobre el que quisiéramos escuchar tu opinión, que es la reducción de la pobreza de la que se ha hablado el día de ayer. 1.2, dice el presidente. Bueno, ese es el resultado que ha dado de manera oficial el Instituto Nacional de Estadística. Se ha bajado 1.2, alrededor de 350 y tantas mil personas que se ha reducido la pobreza. Es un tema que hemos conversado, Nicolás, varias veces. Él dice con gran alegría en su discurso de ayer de que estamos creciendo 4%, que a él le parece fantástico, a mí no me parece fantástico, que antes se creció 2,5, ahora se crece 4%, que estamos entre las economías que más crecen y que por esa razón hemos reducido la pobreza en 1.2, ¿no? Y que estamos ya en 20.5 y seguimos reduciendo. Pero es un tema que hemos conversado. Yo creo que este país puede crecer 5,5% siempre y cuando hay estabilidad política, y él no hace nada por la estabilidad política. Para mí, Ahora, no. pero además yo me pregunto, ¿cuáles son los referentes para medir la disminución de la pobreza, sinceramente? Pobreza económica, además. O sea, ¿qué? ¿Es tu nivel de ingreso lo que se mide? Principalmente.
pero, o sea, y los otros referentes, o sea, tú hablas con cualquier persona que vive en San Juan del Lurigancho, tienen agua por horas, hasta la luz la están teniendo por horas ahora porque hay serias dificultades con el abastecimiento eléctrico. Y les revientan, como dicen, los desagües por todos lados. Y anda a un hospital a ver si te puedes atender y muévete en el transporte. Esos son, es decir, has salido de la pobreza pero sigues viviendo como pobre o peor, o eres de la clase media pero vives como pobre. Porque tienen servicios de pobre. Un nivel de pobreza, Nicolás y Manuel, de 20% es una barbaridad. Un país desarrollado tiene un nivel de pobreza de 1, 2, 3, 4%. 20% es una barbaridad. Se ha hecho un esfuerzo, acuérdate que en algún momento se llegó a niveles de 27% de pobreza, se ha venido reduciendo a niveles de 20%. La medición va en función a los ingresos y a la disponibilidad de los ingresos para determinadas actividades alimenticias, de bienestar, etcétera, etcétera, que lo mide el Instituto Nacional de Estadística todos los años. Se está haciendo un esfuerzo, pero si el país no crece más, la pobreza no se va a seguir reduciendo. Para que se reduzca alrededor de un 2% al año, tienes que crecer alrededor de 5,5, 6%. El país puede crecer a esos niveles, pero en enfrentamiento, con toda franqueza, en confrontación con toda franqueza, no se puede crecer a los niveles del 5,5 o 6%. No, en un momento dado del discurso de ayer dice, nosotros creemos en la inversión privada y la inversión tiene que hacerse no pagando impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿alguna vez durante los meses que ya tiene más de un año, lo has visto reunido con los empresarios para ver juntos qué hacemos? ¿Juntos qué hacemos? Yo no. Ojalá que con la nueva presidenta de la CONFIEP se reúna, ¿no? Y juntos. Y también nunca lo he visto reunirse con los sindicatos, por ejemplo, ¿no? En un nivel de confrontación no vamos a crecer. Y la única manera, ¿no?, de crecer es con estabilidad política. Y con estabilidad política, ¿no?, el país fácil crecería 5,5%. Javier Zúñiga, ustedes lo han escuchado. Nos vamos a la pausa. Regresamos con la ministra de Inclusión Social, que ha sido encargada de hacer el seguimiento al proceso de diálogo en Las Bambas, en relación al tema de Las Bambas. Volvemos con ella.